Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar en este formato a distancia y asincrónico. Y vamos a hablar un poco de juegos repetidos. Entonces vamos a tratar de afirmar algunos conceptos de juegos repetidos utilizando un ejemplo. Y el ejemplo es el juego de Cournot. Entonces vamos a utilizar el juego de Cournot, una versión muy simple del juego de Cournot. Vamos a considerar su repetición para construir un nuevo juego. Y en este juego, como ustedes recordarán, cuando tenemos un juego repetido, los jugadores interactúan en cada instancia, en cada periodo del juego, y sus pagos son iguales a la suma de los pagos que obtienen en cada una de las instancias. Entonces, en particular, vamos a considerar el juego que es repetido infinitas veces. De esta manera, el pago va a ser la suma de esos infinitos elementos. Como recordarán, ahí introducimos un factor de descuento porque de otra manera no tendríamos un número real y el juego no estaría bien definido. Entonces, lo que tenemos es la versión muy simple del juego de Cournot. Entonces, tenemos dos jugadores, cada jugador tiene que elegir una cantidad no negativa y el pago, la función de pago va a ser muy simple. No hay costos, entonces el pago es simplemente el ingreso, que es el producto entre la cantidad y el precio. Y el precio va a estar dado por una función inversa de demanda muy simple. La función inversa de demanda, es decir, el precio en función de las cantidades volcadas al mercado, está dada por 1 menos QI menos QJ, donde I y J son 1 y 2, independientemente del orden. Entonces esta es la función de pago del jugador I. Este juego, los invito a resolver, tiene un equilibrio de Nash, donde cada jugador elige una cantidad igual a un tercio, y el pago que obtiene en equilibrio es igual a un noveno para cada jugador. Y como ustedes recordarán, muchas veces hay un conflicto entre lo que es individualmente conveniente y lo que le resulta conveniente al grupo. En este caso el grupo son estas dos firmas. A estas dos firmas les convendría un comportamiento distinto. En particular, uno puede pensar en un arreglo colusivo o un comportamiento colusivo, donde cada firma elige un cuarto y de esta manera obtienen beneficios iguales a un octavo. Es decir, una vez más emerge este mensaje muy común, que es este conflicto entre el interés individual y el interés del grupo. En este caso al grupo le convendría un comportamiento que es distinto al comportamiento de equilibrio. Entonces esta es una nueva circunstancia donde uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasa si repetimos un juego? ¿Puede emerger la cooperación? Es decir, ¿puede emerger un comportamiento que no emergería en una versión estática del juego? ¿No? Entonces nosotros lo que hacemos es considerar la versión repetida de este juego, y en particular nos vamos a enfocar en un tipo de estrategia muy particular. O sea, estos juegos repetidos son enormemente complejos, es decir, las estrategias pueden ser enormemente complejas. Fíjense que una estrategia en el juego repetido es un mapa que a cada historia le asigna un comportamiento. Entonces ese mapa puede tomar formas muy complejas. Nosotros nos vamos a concentrar en un mapa simple que nos dice lo siguiente. Es la estrategia tipo gatillo. La elección elegida va a ser un cuarto, la cantidad asociada a este tipo de escenario colusivo, si es que estamos en el periodo cero o si hasta hoy no se observó a nadie, y perdón, acabo de decir estrictamente mayor, no se observó a nadie estrictamente menor. Bien, voy a corregir esto en vivo. Estrictamente menor. T hoy, T' es cualquier periodo pasado, y si para cualquier periodo pasado, para todos los jugadores, la elección que se observó es un cuarto, corresponde elegir un cuarto. Pero, si hay alguien que se desvió, la elección, si se observó que alguien se desvió, la elección es un tercio, la cantidad de equilibrio. Entonces, este es un tipo de estrategia muy simple, donde la decisión es coopero, en la medida que todos hayan cooperado hasta hoy, o si el juego recién empieza. Ahora, si alguien se desvió, no coopero más. Vamos a seguir hablando de variaciones o de cuán fuerte es esta solución, pero por lo pronto ahora lo que nos interesa es resolver, es chequear cuándo esta estrategia puede ser un equilibrio perfecto en sus juegos. Entonces, en principio eso, luego discutiremos y podemos pensar, por ejemplo, cuán razonable o cuán robusta es este tipo de solución. Pero entonces, antes de avanzar un comentario,
Lo que también sabemos es que este no va a ser el único equilibrio perfecto en sus juegos. Si es que existe, quizás no existe. Tenemos que chequear cuándo existe. Pero aún si existiese, siempre existen otros equilibrios. En particular, el equilibrio donde en cada instancia los jugadores juegan un tercio. Es decir, la estrategia en la cual el jugador a cada posible historia le asigna a la decisión un tercio es un equilibrio perfecto en sus juegos. Es decir, siempre existe ese equilibrio. Ahora vamos a avanzar con la solución. No la voy a terminar, pero se la voy a plantear. Entonces la pregunta es, ¿tenemos un equilibrio perfecto en sus juegos? Y la respuesta la podemos discutir en dos partes. Es decir, considerar dos tipos de subjuegos. El primer tipo de subjuego es el subjuego en el cual estamos en un periodo superior a cero y existe alguna instancia, al menos una instancia donde alguien se desvió. Y ahí la pregunta es, ¿tenemos un equilibrio de Nash cuando utilizamos estas estrategias para generar los comportamientos? Y la respuesta es sí. Porque para una historia de este tipo, una historia donde el periodo es mayor a cero, y existe alguien que eligió algo distinto de un cuarto, que es lo que debería estar prescripto de acuerdo a estas estrategias en principio, en este tipo de subjuegos, elegir un tercio, que es lo que prescribe la estrategia tipo gatillo, constituye un equilibrio de Nash. En cada uno de los subjuegos, en particular, es un equilibrio de Nash del subjuego que arranca ahí. Entonces, la primera observación es, tenemos un equilibrio de Nash en cada uno de estos subjuegos. Para cada subjuego de este tipo, tenemos un equilibrio de Nash. Entonces, podemos decir, estamos cumpliendo con esta condición. Ahora la pregunta, entonces, fíjense cómo solucionamos. O sea, dado que la estrategia es tan simple, la estrategia es elegir un tercio o un cuarto en función de la historia, nuestro chequeo requiere llenar dos casillas. La primera casilla es si el comportamiento para este tipo de historia constituye un equilibrio de Nash de cada uno de estos subjuegos, y eso es fácil de verificar porque lo que tenemos es que ese comportamiento, elegir un tercio, es el equilibrio de Nash del juego en etapa. Entonces, si en cada periodo cada jugador elige un tercio, y esa decisión ya no es contingente, siempre tu rival va a elegir un tercio, vos no tenés ningún motivo para desviarte de un tercio. Entonces, por eso no hay desviación beneficiosa, tenemos un equilibrio de Nash donde todo el tiempo elegís un tercio. Esta es un poco más trabajosa. Este análisis lo tenemos que ver con más cuidado. Entonces, tenemos que chequear para este segundo tipo de subjuego si tenemos un equilibrio de Nash. Entonces, para cada uno de estos subjuegos, que fíjense que al final son todos iguales, porque acá no tenemos ningún cambio en el juego, la estructura del juego, no importa el índice, el periodo que estás considerando, lo que importa es, bueno, qué es lo que haría tu rival y qué es lo que más te conviene hacer a vos. Entonces, tenemos que chequear que no haya una desviación beneficiosa. Para eso tenemos que comparar dos pagos. El pago que obtendría un jugador que sigue la estrategia tipo gatillo, siempre considerando que el rival elige esa estrategia. Entonces, este es el primer pago sin desviación. Si vos no te desvías, vas a obtener un octavo hoy, porque vos elegís un cuarto, tu rival elige un cuarto. Un octavo mañana, un octavo pasado mañana. Es decir, el pago es igual a un octavo por 1 sobre 1 más, dividido 1 sobre 1 más delta. Ustedes recordarán, en clase demostramos que esta sumatoria de 1 más delta al cuadrado más delta al cubo, esa sumatoria es igual a 1 sobre 1 menos delta. Entonces eso es lo que tenemos acá. 1 octavo multiplicado por 1 sobre 1 menos delta. Este es el pago si no te desvías. Ahora, si vos te desvías, lo que tenemos que contemplar es que primero hay una tentación. La tentación es elegir la cantidad que más me conviene. Sabemos que el pago de hoy puede aumentar. Es decir, el pago de hoy va a aumentar porque sabes que cuando tu rival elige un cuarto, para vos no es una mejor respuesta estática elegir un cuarto. En términos estáticos, tu mejor respuesta es una cantidad distinta. Entonces, tu pago va a ser igual a la suma de lo que obtenés hoy, eligiendo la cantidad que más te conviene. Y a eso le tenemos que sumar los pagos que vas a obtener a partir de mañana, contemplando que a partir de mañana el subjuego cambió. Como el subjuego cambió,
estás en el otro tipo de subjuego. Todo el tiempo tu rival elegirá un tercio y por lo tanto a vos te conviene también elegir siempre un tercio. Entonces el pago asociado a una desviación tiene una ventaja. La ventaja es que acá elegís la cantidad que más te conviene, que es una cantidad que te va a generar un pago instantáneo hoy superior a un octavo. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que mañana, pasado mañana, todos los periodos siguientes, tu pago va a ser más chico que un octavo. De hecho, ustedes recordarán, este número es un noveno. Por lo tanto, tu pago va a ser igual, satisface esta fórmula, donde vas a tener un pago hoy que va a estar asociado a el beneficio que obtenés cuando elegís la mejor cantidad que podés elegir, teniendo en cuenta que tu rival elige un cuarto. Y luego el pago que a partir de mañana va a ser un noveno en cada periodo, y acá tenemos la fórmula de ese segundo componente. Entonces, yo voy a dejar una tarea, acá no lo estoy cerrando, y la tarea es que chequear bajo qué condiciones esta expresión es menor o igual a esta expresión. Y por lo tanto, bajo qué condiciones tenemos un equilibrio perfecto en subjuegos. Es decir, en la medida que esta expresión sea mayor o igual a esta, tenemos un equilibrio de Nash en este tipo de subjuego, por lo tanto tenemos un equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces, la tarea que les queda a ustedes es, primero, encontrar QD. ¿Cuál es la mejor cantidad que podés elegir dado que tu rival elige un cuarto? Desde el punto de vista estático. Es decir, dado que me voy a desviar, voy a elegir hoy lo que más me conviene. Sabiendo que mañana, de acuerdo a estas estrategias tipo gatillo, tu rival va a elegir siempre un tercio y por lo tanto a vos te conviene elegir siempre un tercio. Entonces, la primera tarea es encontrar QD y por lo tanto encontrar el beneficio de este periodo, el periodo en el que te desviarías. Y luego comparar estos pagos, recordemos que este es un noveno, con este pago y encontrar la desigualdad. O sea, la respuesta ustedes la anticipan. Cuando ustedes comparen estas dos van a encontrar que hay una desigualdad, que para un delta suficientemente grande, este pago excede a este. ¿Por qué? Y bueno, porque si vos sos suficientemente paciente, le vas a dar más peso al beneficio que obtenés en el futuro. Perdón, y acá hay un problema más, y con esto termino la corrección. Acá tenemos que poner puntos suspensivos, ¿no? Porque esta sumatoria va a infinito. Entonces ponemos los puntos suspensivos, y entonces la cuestión es que si vos sos suficientemente paciente, el beneficio que obtenés a futuro, porque tu pago de mañana es más grande que el que obtendrías si te desvías, excede el beneficio que obtendrías hoy desviándote hacia la cantidad que más te conviene. Entonces sabemos que si delta es suficientemente grande, este pago va a ser más grande que este, porque le das más peso al futuro, que ahí hay un costo asociado a desviarte, que al presente. En el presente es donde justamente tenés un beneficio asociado a desviarte. Entonces los invito a analizar esta situación con cuidado, a resolverlo y encontrar el valor crítico de delta. Así que hasta acá llegamos hoy. Seguiremos discutiendo estos temas en los próximos encuentros.